Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida desde la página Tras las pisadas del Maestro, esperando que tengan un hermoso y dichoso día. En este momento queremos presentarle una sección de la página llamada Mi meditación en él, basada en el libro de los Salmos, capítulo 104, versículo 34, que dice: Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. En esta sección vamos a mostrarles algunas reflexiones de la palabra de Dios y su aplicación para nuestras vidas y nuestros corazones. En esta ocasión queremos traerles una reflexión titulada ¿Me amas?, basada en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15, que dice: Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? La pregunta en primera instancia parece ser sencilla de responder. El concepto de amor ha sido tan trivializado que ahora cualquier par de personas que se conocen en un instante o que simplemente tienen ciertos gustos en común pueden llegar a decirse te amo sin siquiera saber lo que esto implica. Los valores de la sociedad se han degradado tanto, se ha relativizado la moral, de modo que ahora cualquiera, por mayor daño que haga a otra persona, puede seguir sosteniendo el hecho de amar, aunque le haga un sinfín de males. Decir te amo a un ser querido se ha vuelto tan secundario que comúnmente se hace sin saber lo que esta persona siente cuando se lo dicen. Pedro se encontraba en una situación con sentimientos encontrados. Había sido testigo presencial de la muerte y resurrección de Jesús, y otra vez, como algunas otras había sucedido antes, se encontraba ahora con el Señor, comiendo, compartiendo un hermoso momento de comunión después de él haber resucitado de entre los muertos. Su corazón se había llenado de alegría por tener la oportunidad de haberse encontrado con Jesús. Sin embargo, en medio de todo este hermoso momento, Jesús deja de poner la atención en los demás discípulos y en un momento de silencio, la reunión queda cautiva. El Señor dirige su mirada hacia Pedro y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más de lo que me aman los demás discípulos? A lo que Pedro responde: Sí, Señor, tú sabes que te amo. La pregunta se repitió 2 veces más, pero cada vez de una manera más diluida. La segunda vez Jesús le pregunta: ¿me amas? Y la tercera, simplemente Jesús le pregunta: ¿me quieres? Un nudo se atoró en la garganta de Pedro. A su mente vinieron los recuerdos. Él predijo que lo negaría, y no solo lo hice, sino que también blasfemé. Cuando me dijeron que resucitó, dudé. Sentimientos encontrados. La acusación es uno de los peores enemigos del creyente. Opaca tu mirada para que no veas las cosas buenas en las cuales el Señor te ha guiado, y trae a tu mente solamente los errores que has cometido o que estás cometiendo, de modo que puedas ceder ante el desánimo y poner la mirada en ti y en tu competencia para correr la carrera de la fe, en vez de sostenerte de las fuerzas ilimitadas del Señor que te llamó. El problema reside en que el dolor que sentimos en nuestros corazones no siempre es a causa de un arrepentimiento, sino de un sentido de culpa que, si no es bien encaminado, lleva a la frustración. Mientras nos encontremos caminando la carrera cristiana, veremos que en realidad somos menos que capaces para caminarla. Incluso algunos pueden caer en el desánimo de pensar que, aunque conocen más al Señor, no se sienten igual que al principio. Y es que en muchas ocasiones, conforme nuestro conocimiento de la palabra de Dios y por tanto del Señor mismo aumenten, caeremos a la realidad de que, lejos de ser nosotros quienes éramos unos gigantes espirituales al inicio de la carrera y ahora nos sentimos como enanos débiles, que ha sido en realidad el buen Señor quien nos ha llevado todo el tiempo, y que simplemente ahora podemos ser más capaces de ver su mano sobre nosotros cuando antes en realidad podíamos ver nuestra espiritualidad, entre comillas, actuando junto con la mano del Señor. Por supuesto que hay quienes se enfrían un poco y cuyas vidas van en decrecimiento, pero no debemos pensar como creyentes que si vivimos en comunión con Él iremos en degradación.
Pues él mismo ha prometido en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo, como por el Espíritu del Señor. Pero de la misma manera en que el Señor se revela más a nosotros en conocimiento y que nuestra comunión con Él aumenta, es que comenzamos a conocer cosas de nosotros que anteriormente creíamos que eran triviales, sin importancia, pero que sin embargo, conforme conocemos más la santidad del Señor y su palabra, entendemos que no son agradables delante de Él. Hábitos, costumbres, palabras, gustos, que creíamos sin ningún sentido tal vez al inicio de la carrera, pero que ahora, por alguna razón, el Señor en su misericordia, ya sea a través de la comunión personal o a través de algún creyente en la fe, nos hace ver que no es correcto. Y es en este punto donde nuestra humanidad y pecaminosidad o bien pueden sofocarse o saltar a la defensiva. Sin embargo, dentro de nosotros nos damos cuenta que es verdad. Tenemos la evidencia de parte del Señor, de la Iglesia y de nuestra conciencia testificando sobre aquello que en un tiempo hemos estado aferrados o haciendo como algo común en nuestras vidas, pero que al Señor, en su gracia, y en virtud de ser usados por Él para su propósito en nosotros, nos dice: tengo esto de ti que no me es agradable y que debes abandonar para que me sirvas. Y para ser honesto, no nos es agradable. Este mundo se ha enfocado tanto en el eslogan de ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás, o debes estar contento contigo, de modo de que quien te ame debe amarte cual eres sin intentar cambiarte. Tanto tiempo en ello, sin problemas aparentes en tu vida, y en un momento, este Jesús, a quien llamamos Salvador, viene a tu vida a decirte que algo de ti no le agrada, a pesar de llevar caminando con Él tanto tiempo, y ahora lo dice en este momento de tu carrera con Él. ¿No es posible hacer algún canje? ¿Es posible que sea otra cosa y no esto? Es duro cuando el Señor llama pecado o te manda a dejar algo que tanto te gusta. Y es ahí donde la pregunta del Señor a Pedro brinca a nuestros ojos. ¿Me amas? Mira alrededor tuyo y pon tu atención a lo que Él ha hecho en ti. ¿En realidad le amas? Se supone que si somos verdaderos creyentes, obedeceremos el mandamiento de Pablo de buscar agradar a aquel que nos llamó. ¿Es acaso nuestro amor por Cristo mayor que nuestro afecto a aquello de lo cual nos ha demandado quitar de nosotros? Siendo honestos, muchas de las cosas que el Señor pedirá a algunos de los creyentes no son comparables con lo que los apóstoles dejaron y abandonaron por causa de Cristo. Familia, dinero, posesiones terrenas. Aún el Señor mismo, según Filipenses 2, se vació de sí mismo. Versículo 7. Tus hábitos, costumbres, algún gusto, algo en tu manera de pensar. Y obviamente si el Señor te ha revelado que hay en ti un pecado del cual no habías notado o con el que has estado batallando, son cosas muy pequeñas y representan un peso y lastre para tu carrera, que estorban y que son dignos de ser arrojados lejos de ti, en virtud de poder tomar la estafeta y el llamado que el Señor tiene en especial para tu vida. Ninguna de estas se comparan a lo que algunos misioneros o creyentes perseguidos deben de abandonar por causa de Cristo, y sabemos que ellos y los héroes de la fe, según Hebreos 11, representan una nube de testigos a los cuales el Señor ha puesto de ejemplo para que prosigamos la carrera. Cuando el Señor te dice qué es lo que debes de abandonar, no te deja a tus propias fuerzas, sino que te ha provisto a sí mismo del Espíritu Santo, que te concederá fuerzas para poderlo llevar a cabo. Sin embargo, aunque Él pone en ti el sentir y te ayuda a hacerlo, debes asimismo despojarte de tu voluntad humana y amadora de ti mismo y decir como Cristo: hágase tu voluntad y no la mía. El Señor te da el deseo y te corresponde a ti como creyente esforzarte y ocuparte con diligencia en ello. Es ahí donde el desánimo viene a tu vida. Tal vez en este punto tienes que abandonar algo en tu modo de pensar, de ser, de hablar. Algunos, como mencionamos antes, tal vez en realidad han decaído en su vida espiritual y se han desanimado o incluso procuran ser constantes y aún así se encuentran batallando con alguna debilidad
o el Señor está hablando a tu vida en su palabra y esa área de tu vida representa una dificultad, o incluso has estado peleando contra la tentación. Los apóstoles batallaron, fallaron delante de Cristo. Los hombres de Dios de la historia han batallado arduamente y sus mentes han sido un campo de batallas descomunales, y sus lágrimas fueron derramadas en abundancia al verse como débiles delante de un mundo y una carne tan hostiles. Ellos no se veían a sí mismos como gigantes, sino como débiles ovejas en manos de un buen pastor. Y esto les llevaba a cobrar fuerzas y a fijar las miradas no en sí mismos, ni en su capacidad o competencia, sino en confiar en la fuerza y el poder de Cristo para sostenerlos, ya que Él había sido quien inició en ellos la buena fe, y Él sería quien la consumaría en ellos. Pedro había sido advertido y se le había profetizado de su negación a Cristo, pero el Señor mismo le anunció que su fe no faltaría. No le condenó porque pecaría, y aún así le concedió misericordia y le anunció también su restauración. En ningún momento el Señor te llamará para hacerte miserable en tu caminar cristiano, sino que antes bien, si Él ha decidido que abandones algo, es con la finalidad de llevarte a un área mejor. Pedro dejó la pesca animal por una pesca humana. Dejó de ganar dinero en este mundo para en realidad ser poseedor por gracia de una herencia en los cielos. El Señor desea que te ocupes en mejores cosas y que te prepares para lo que Él desea hacer a través de ti, en tu trabajo, hogar, familia, escuela, ministerio, vida familiar, sentimental, etc. Y es en este momento cuando la pregunta del Salvador viene a ti. ¿Me amas? ¿Amas más a Cristo, quien te salvó, que a tus hábitos, a tu manera de pensar? ¿Lo amas más que incluso aquel pecado con el que batallas, que tus sueños, tus anhelos carnales? Sí, tal vez la voz del Señor ha traído a tu corazón tristeza, porque en ese momento puedes sentir que has fallado, que tal vez lo que has estado recorriendo pudiera haber sido en vano, que aquello que Él desea cambiar en ti puede ser motivo de dolor, pues en realidad lo deseas. En ese momento debes confiar, debes tomar la fe, por muy pequeña que ésta sea, y confiar que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que, si en verdad eres su hijo, su propósito primordial para ti es que reflejes a Cristo lo mayormente posible en este mundo y que seas una luz en este mundo de tinieblas. No pienses en ningún momento que Él desea que seas un vaso de oro para que tú portes su gloria o seas digno de ella, pero sí desea que seas un vaso limpio, limpio de contaminación, limpio de metas vanas, limpio de tu voluntad para ti y limpio de aquello que no le agrada. Aún el apóstol Pedro, según se cuenta, antes de morir fue avisado de que era buscado, por lo cual él intentó huir. Fue entonces cuando se dice que vio a Jesús que iba caminando a Roma, por lo cual Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? A lo que Jesús respondió: voy camino a Roma, a ser crucificado de nuevo. Fue entonces cuando Pedro, con dolor en su corazón, por sentir que fallaba de nuevo, se entregó para ser muerto. Se dice que fue crucificado de cabeza al decir de sí mismo no ser digno de morir como su Señor. Tal vez en su mente cruzaron los recuerdos de su negación, de que el Señor le dijo que lo llevarían a donde él no iba a querer ser llevado, ya siendo un anciano, como profecía de su muerte, y que aun a sabiendas de esto, él intentó huir. Pedro, a pesar de haber sido un hombre distinto de aquel que intentó asesinar a alguien con el fin de defender a su maestro, aún era un humano y aún fallaba. Sin embargo, recordaba las preguntas del maestro: ¿me amas? Ante lo cual su voluntad se rendía con mayor mansedumbre ante la del maestro, tomando literalmente su cruz y muriendo, aunque se sintió indigno de que fuera como su maestro, quien llevó la cruz con entereza y con grande gozo. ¿En verdad le amamos? ¿Le amamos más que aquello en lo que no le reflejamos, en lo que no le agrada, o en aquello que desea que hagamos o dejemos de hacer para glorificarle?
¿Buscamos hacer nuestra voluntad u ocuparnos en el propósito y llamado que tiene para nosotros en Cristo? ¿Deseamos aferrarnos a las cosas terrenas y la aprobación de los hombres más que al corazón que nos amó desde antes de que este mundo, al que tal vez buscamos agradar, fuera fundado? Cuando esta pregunta atraviese tu corazón, no dejes que éste se quede en el desánimo. No te quedes estancado en el lodo cenagoso de la tristeza, sino escucha asimismo la voz del Señor que, al igual que al impulsivo Pedro, después de estas preguntas le dijo: sígueme. No eres tú quien se está guiando a través de este mundo, sino el buen pastor. Nosotros, como ovejas suyas, solamente debemos escuchar su voz y responder como buenas ovejas siguiéndole. Él, como buen pastor, es paciente y conoce a los suyos, y en su bondad no dejará que ninguna de sus ovejas se quede atrás. Sin embargo, lo más sabio que hemos de hacer es escuchar su voz e ir en pos de ella. Aunque bien a la cercanía podrías ver tristeza o dolor por abandonar o dejar de lado algo que tanto amas, entre comillas, el Señor, su muerte, resurrección y su evangelio es digno de ello, y en ningún momento dejará tu corazón en la soledad o desventura, sino que la comunión del Espíritu, en este crecimiento espiritual que tiene para ti, y el asemejarte más a la imagen de Cristo, redundará en algo que este mundo no te puede dar: gozo. Este es el resultado de hacer la voluntad del Señor, y es nuestra oración que el Señor esfuerce tu corazón para que puedas dejar de lado todo aquello que el Señor desea para ti. Esperemos que haya sido de bendición para ti este momento de reflexión, y te esperamos en la siguiente reflexión de la sección Mi meditación en él, de la página Tras las pisadas del Maestro. Que tengas un hermoso y bendecido día. Gracia y paz sea sobre tu vida.